El Templo Mayor de México Tenochtitlan. El Templo Mayor y el recinto del Templo Mayor eran el centro de la vida religiosa mexica y uno de los edificios ceremoniales más famosos de su época, ubicado en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México. El Templo Mayor, un descubrimiento del siglo XX. A lo largo del siglo XX los arqueólogos fueron descubriendo la ubicación exacta del Templo Mayor de los mexicas, el sagrado edificio que fuera destruido tras la conquista de la metrópoli indígena, y cuyos restos habían permanecido ocultos durante 4 siglos bajo los cimientos de las construcciones virreinales del centro de nuestra ciudad capital. Según la tradición, el Templo Mayor fue construido justo en el sitio donde los peregrinos de Aztlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una piedra y sobre el cual se posaba un águila con las alas extendidas al sol, devorando una serpiente. En este primer basamento dedicado a Huitzilopochtli, aunque humilde porque fue construido con lodo y madera, marcó el principio de lo que con el tiempo sería uno de los edificios ceremoniales más famosos de su época. Uno a uno los gobernantes de México Tenochtitlan dejaron como testimonio de su devoción una nueva etapa constructiva sobre aquella pirámide, y si bien las obras solo consistían en adosarle taludes y renovar escalinatas, el pueblo podía constatar el poder de su gobernante en turno y el engrandecimiento de su dios tribal, el victorioso dios Sol de la Guerra. Se dice que los mexicas no podían olvidarse de los demás dioses, pues todos ellos propiciaban la existencia armónica del universo, equilibrando las fuerzas de la naturaleza, produciendo el viento y lluvia, y haciendo crecer plantas que alimentaban a los hombres. Así que una de las deidades principales que alcanzó una jerarquía similar a la de Huitzilopochtli fue Tlaloc, el antiguo dios de la lluvia y patrono de los agricultores. Por ello, y con el transcurrir del tiempo, aquel sagrado edificio, hogar de Huitzilopochtli, tuvo la forma de una pirámide doble, la cual sustentaba en su cúspide 2 habitaciones que funcionaban como los adoratorios máximos de ambas deidades. Gracias a las más recientes investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en las ruinas del Templo Mayor, edificio donde se muestran por lo menos 7 etapas constructivas, de las cuales sobresale aquella que se realizó durante el gobierno de Huitzilihuitl, segundo Tlatoani de Tenochtitlan. De esa etapa se conservan los muros de los adoratorios, el techal o piedra sagrada de los sacrificios y una escultura de Chacmol. Destaca también la etapa constructiva ejecutada durante el gobierno de Ixcoatl, de la que se descubrieron sobre la escalinata que conducía al adoratorio de Huitzilopochtli varias esculturas de portaestandartes que a manera de guerreros divinos defendían el ascenso al templo de la suprema deidad. El Coyolxauhqui, el gran hallazgo en el Templo Mayor. Sin embargo, el hallazgo más notable fue el monolito circular de la diosa lunar Coyolxauhqui, que proviene de la etapa correspondiente al gobierno de Axayácatl, quien ocupó el solio supremo de Tenochtitlan entre 1469 y 1480. Los conquistadores españoles solo conocieron la última etapa constructiva del Templo Mayor, que fue efectuada durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, y se admiraron de la majestuosidad y gran altura que poseía y el sagrado edificio. Su fachada se orientaba hacia el poniente, por lo que en ese lado de la pirámide se hallaba la doble escalinata enmarcada por cabezas de serpiente, en actitud amenazante. En la parte superior de las alfardas se ubicaban los braseros donde ininterrumpidamente debía permanecer encendido el fuego sagrado. Solo los sacerdotes y las víctimas del sacrificio podían ascender por aquellas escalinatas y llegar a la cúspide del templo. Desde entonces se podía contemplar la ciudad-isla en todo su esplendor. A la entrada de los adoratorios del Templo Mayor había unas vigorosas esculturas de hombres en posición sedente, cuya misión era sostener los estandartes y las banderolas hechas de papel amate que evocaban el poder de los númenes patrones, y en el interior de las sacras habitaciones protegidas de la luz por unas piezas de tela a madera de cortinas
se encontraban las imágenes de las deidades. Sabemos que la escultura de Huitzilopochtli se modelaba con semillas de amaranto y que en su interior se colocaban unas bolsas que contenían jades, huesos y amuletos que le daban vida a la imagen. Para amalgar las semillas de amaranto, estas se mezclaban con miel y con sangre humana. El proceso de confección de la figura, llevado a cabo anualmente, que concluía con su vestido y ornamentación mediante tocados plumas textiles muy elaborados y con la colocación de una máscara y un colgante de oro que daban su identidad a la efigie del dios solar. Precisamente durante las fiestas del mes indígena de Panquetzalistli, dedicado al ceremonial de Huitzilopochtli, el clímax de la fiesta consistía en la repartición del cuerpo de amaranto, miel y sangre entre todo el pueblo. Su ingestión representaba la comunión con la deidad y se estrechaba el vínculo entre el hombre y sus creadores. Dado que el panteón indígena era muy amplio, pues se divinizaba cada una de las fuerzas de la naturaleza, poco a poco el espacio sagrado alrededor de la pirámide, donde se fue poblando con numerosos edificios que sirvieron de aposento a dichas deidades. Un lugar especial en el recinto sagrado lo ocupaba la cancha del juego de pelota, del cual todavía existen restos en el Museo del Templo Mayor, situado frente a la entrada poniente. Ahí se practicaba este deslumbrante deporte ritual, donde se presagiaba el movimiento del sol por el firmamento. El edificio consistía en un patio con dos cabezales y un pasillo central, cuya planta se asemejaba a la letra I. A los lados norte y sur del patio estaban los taludes, con sus respectivos anillos de piedra, por donde tenía que pasar la pelota. Durante la celebración del juego, llamado ulama, porque la pelota estaba hecha de hule, los jugadores que adquirían un carácter astral golpeaban el esférico con las caderas, aunque había otro tipo de canchas donde la pelota se movía mediante golpes con el antebrazo. El propósito de esta popular práctica, a la que frecuentemente asistía el tlatoani junto con la nobleza y en ocasiones el pueblo, consistía en recrear el movimiento del sol simbolizado en la pelota por el firmamento. Cuando ocurría un movimiento contrario, el juego se detenía y se decapitaba a un jugador, con lo cual se evitaba la inminente destrucción del universo. Con el paso del tiempo, el Templo Mayor sufrió el terrible destino al que los propios mexicas habían condenado a muchas de las capitales indígenas. Fue destruido a sangre y fuego por los conquistadores españoles. Después de la total rendición de la capital Tenochca, ocurrido el 13 de agosto de 1521, Cortés ordenó la demolición de lo poco que aún se mantenía en pie para construir sobre las ruinas los cimientos de la capital de la futura Nueva España. Sin embargo, también se dice que muchas de las casas que están alrededor de lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México están construidas con los restos de este emblemático lugar. En mi opinión, visitar este lugar es realmente mágico, ya que te puedes encontrar muchos de los restos de las antiguas culturas de México. Por ejemplo, en este caso es el de la cultura mexica, que se desarrolló en Tenochtitlan. Los restos que están muy bien preservados, la información igual está muy bien detallada, ya que así logra ser más comprensible. Muchos de los elementos que están dentro del museo son por ejemplo, la flora y la fauna que existía en aquella época. Igualmente existen ofrendas y diferentes monumentos o esculturas que había de aquella época. La atención y la entrada al lugar de este emblemático lugar es realmente buena, ya que te explican lo que vas a ver o lo que te puedes encontrar dentro de la zona arqueológica. Realmente esta zona es un poco pequeña comparada a otras que existen en el país, pero sin embargo te puedes dar cuenta de cómo era la arquitectura y cómo es que vivían a día, aunque no existe mucha información sobre ello. El costo de la entrada es de 70 pesos, pero es realmente algo que vale la pena ver.
Dentro de la zona arqueológica me puse a pensar en cómo era que la gente desarrollaba su día a día en aquella época. Igualmente que adentro del museo puedes ver cómo eran sus costumbres y tradiciones o los rituales que tenían. Existen demasiadas ofrendas que eran dedicadas a dioses. Igualmente las esculturas han sido preservadas de una manera que hasta hoy las podemos ver y es realmente algo bueno, ya que así podemos dar a conocer a las futuras generaciones lo que fue nuestra antigua cultura. Para mí fue impactante ver cómo personas de otros países como China, Japón o Estados Unidos, incluso Alemania, iban a visitar este museo y la zona arqueológica, ya que realmente a veces muchos de nosotros siendo mexicanos no nos interesamos por estos lugares. Sin embargo, es cierto que la zona arqueológica ya solo son pequeños vestigios, igualmente que hay un árbol que representa la conexión que existe con el inframundo y el cielo. Este árbol es como que la conexión entre estos dos mundos. La información que te da dentro de este lugar es realmente buena, ya que te explican en las cosas que están escritas cómo es que se fue investigando y lo que significa cada escultura. En lo personal a mí me gustó demasiado, ya que siempre me han platicado de este lugar y ahora en estas vacaciones pude visitarlo.